Bueno, mis hermanos, hoy durante los próximos 6 domingos vamos a pausar la serie de Génesis y vamos a estar con la serie de Adviento o Nacimiento. Así que nos quedamos en Génesis específicamente terminando la vida de Abraham. Así que viene después la vida de Isaac y así sucesivamente. Así que terminamos en un buen momento donde Abraham muere. Bueno, no un buen momento, ¿verdad?, donde Abraham muere, pero en la narrativa Abraham muere y de entonces viene Isaac. Así que por eso vamos a hacer una pausa y vamos a celebrar lo que es la Navidad. Así que Lucas capítulo 1, vamos a estar de Lucas 1 y Lucas 2 durante los próximos 6 domingos. Y hoy comenzamos con Lucas 1. Vamos a estar de los versículos 5 al 25, pero leeremos solamente del versículo 13 al 17. Así que la palabra del Señor dice así: pero el ángel le dijo, no temas. Está hablando de Juan el Bautista, el anuncio de Juan el Bautista. El ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el Espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar al Señor, el Señor, un pueblo bien dispuesto. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y sobre todas las cosas a ponerla por obra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como el domingo pasado no estuve, como saben, como parte de la misión, estuve varios días en diferentes países de Europa y algo que me llamó la atención, nunca había ido en misión en esta época de Navidad. Y le digo una cosa, que yo no he visto países que celebren más la Navidad que países de Europa. Yo quedé impresionado con eso. Yo quedé impresionado. Luces, si usted va a diferentes lugares de España, va a haber luces por todos los lugares, pero luces en la carretera, luces en los lugares turísticos, los que no son turísticos, aún en otros lugares más alejados, en los suburbios, luces. No tan solo luces, fuimos a un lugar donde, no sé, creo que habían como algunas 10,000 personas, 5,000 personas, celebrando el alumbrado de ese lugar con un árbol en el medio. Y en Europa se hace mucho los Christmas Store, que son donde venden chocolate caliente con muchas bombillas y mucha celebración de Navidad. Aún me fui más lejos en otros países de Europa y exactamente lo mismo. Pero hay algo preocupante, y es que en menos del 1% en Europa son creyentes. Tanto España como Italia, como Francia, bueno, no tanto Francia, pero España e Italia, se le conoce como un lugar no alcanzado. Si sabes que cuando se dice un lugar no alcanzado por el Evangelio, lo que está diciéndose es que menos de un 1% son creyentes. Menos de un 1%. Pero es el lugar donde celebran más la Navidad, pero sin Cristo. El niño que nació no está en ningún lugar. Y créanme que fue impactante para mí. Todavía yo estoy impactado con eso. Porque cuando yo pienso en un lugar no conocido, que donde el Evangelio no es conocido, lo menos que yo pienso es que van a celebrar lo que es la Navidad. Pero usted no ve un pesebre, usted no ve reyes,
usted no ve nada de eso. Solamente árboles de Navidad y bombillas de Navidad y tienditas de Navidad, pero Cristo no está en ningún lugar. Totalmente apático al Evangelio. Entonces, de verdad que estoy impresionado con un lugar que pueden celebrar la Navidad y Cristo no ser conocido. Y realmente, cuando hablamos de Navidad, la palabra Navidad o natividad significa nacimiento del Señor o nacimiento. Significa que hace más de 2000 años atrás, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació en un pesebre. Entonces aprendí esta última semana, estos últimos 10 días, que se puede celebrar la Navidad sin Cristo. Pero ¿sabes qué es impresionante? Es que la reforma vino de allá, de todos esos lugares. El cristianismo vino de allá. Y ahora celebran aún una Navidad sin Cristo. Entonces, para nosotros quizás la Navidad es un momento de celebración, pero yo veo ahora el peligro que eso puede pasar también en nuestra tierra. Porque los españoles o los italianos nunca pensaron, los creyentes nunca pensaron que eso iba a ser así. Así que nosotros tenemos que rescatar lo que es el verdadero sentido de lo que es la Navidad, que es que el Salvador del mundo nació en un humilde pesebre. Así que la serie de Adviento que vamos a tener tiene mayor sentido. Quizás para nosotros es normal hablar de Cristo en la Navidad, pero en la mayoría de los países, y si usted conoce la ventana 1040, en la mayoría de los países de la ventana 1040 son no alcanzados y no conocen el verdadero Evangelio. Así que hoy yo quiero que reflexionemos en cómo Dios anunció, en cómo Dios cumplió la promesa. Lo que celebramos en Navidad es el cumplimiento de una promesa. En Génesis 3:15 Dios prometió un Salvador. En Génesis 3:15 o Génesis 3, la creación que Dios hizo quedó totalmente perdida. No sé si recuerdan, y yo creo que hace unos meses lo predicamos. Antes de la caída, el hombre estaba desnudo. Después de la caída, el hombre le dio vergüenza. Antes de la caída, el hombre buscaba una relación con Dios. Después de la caída, ¿qué fue lo primero que hizo el hombre cuando escuchó la voz de Dios? Se escondió. Entonces, antes de Génesis 3, es una manera de vivir del hombre, y después de Génesis 3, es una manera totalmente diferente del hombre vivir. Génesis 2, Génesis 1, relación con Dios. Génesis 3, la relación con Dios se cortó. Pero en Génesis 3:15 Dios prometió que algún día el Salvador del mundo iba a resolver ese problema. Y de ahí en adelante, y lo hemos visto en Génesis, cómo Dios fue protegiendo la simiente. Dios dijo que de la simiente de la mujer nacerá el Cristo o el Salvador. Quizás usted dice, y lo vimos hace unos meses atrás, ¿por qué Dios no destruyó a todos? ¿Por qué dejó a Noé y a su familia? ¿Y por qué era más fácil quizás destruirlo todo y empezar de nuevo? Pero Dios prometió un Salvador que iba a salir de la simiente de la mujer. Y si Dios cambiaba todo y morían todos y hacía una nueva creación, iba a faltar a su promesa. Y Dios nunca falta a sus promesas. Nosotros estamos acostumbrados a que la gente nos prometa cosas y no se cumplan. Pero Dios nunca promete algo que no cumple. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es Dios protegiendo esa simiente. Y después Dios llama a Abraham, que es la historia que hemos visto por los últimos meses. Y después viene Isaac. Dios le promete a Abraham una descendencia. Y dice Gálatas que no son muchas descendencias, que le prometió una descendencia que es el Cristo. Y Dios fue protegiendo esa simiente. Después va dándonos más información. Y en Isaías nos dice que nacerá de una virgen. Desde Génesis simplemente nos promete una simiente. En Isaías es que dice que va a nacer de una virgen.
Y después en Isaías nos dice que va a ser Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es en Isaías que Dios va dando más evidencia o mostrando un poco más de información de cómo iba a nacer ese Salvador del mundo. Y por 1500 años aproximadamente, Dios no había dado todavía la promesa. Hasta que llegó el momento en que Dios dijo, ya, voy a dar la promesa. Voy a hacer el cumplimiento de la promesa. Y es como dice Gálatas dice que en el cumplimiento del tiempo Dios, es como si Dios hubiese puesto un reloj desde Génesis 3:15 en un conteo regresivo hasta el momento en que ese Salvador iba a nacer. Pues hace 2000 años atrás ese Salvador iba a nacer. Y Dios iba a escoger a alguien para que abriera el camino. Iba a escoger a alguien para que preparara el camino. Pero cuando decimos el camino, ¿qué camino era el que iba a preparar? Iba a preparar los corazones. El llamado de Dios a Juan el Bautista es preparar los corazones para la venida del Señor. Así que Lucas, lo que hace Lucas es que nos dice que de los versículos 1 al 4 nos dice que estas palabras son ciertísimas. Nos dice que mucha gente ha tratado de poner por escrito todas las narraciones de Cristo, pero Él ha decidido ponerlas por escrito y en orden para que podamos verlas. Y es una narrativa histórica, así que cuando ve Lucas nos va a dar mucha información histórica. Lucas nos va a poner en perspectiva en el tiempo y espacio donde se dieron las cosas. Así que, ¿cuál es la idea que tiene este versículo 5 al versículo 25 o en adelante? Es presentarnos que Dios siempre cumple su promesa. Dios prometió un Salvador y Dios va a cumplir esa promesa. Y va a escoger a alguien para que prepare los corazones para la venida de ese Salvador. Así que vamos primero a estudiar a Zacarías y a Elizabeth. Después vamos a tener varias aplicaciones, pero primero veamos la historia. Vamos a meternos en la historia de Zacarías y Elizabeth, una pareja que hemos terminado de estudiar a Abraham y a Sara y van a haber muchos paralelismos con Abraham y Sara. Así que veamos la historia. Primero veamos su vida, veamos la vida de Zacarías y Elizabeth. Miren su historia. Dice el versículo 5. Y hubo en los días de ¿quién? De Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado ¿qué? Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ese texto es importante. Cuando usted quiere decir una mentira, mientras menos detalles, ¿qué? Mejor es. Bueno, no estoy dando consejos de cómo mentir. Pero usted sabe, cuando usted estaba en el mundo y mentía, usted decía, déjame decir lo menos posible para no enredarme. Si Lucas estuviese mintiendo, no iba a dar tanto detalle. Pero Lucas está dando detalles porque nos quiere poner en tiempo y espacio. Nos quiere decir, el Salvador del mundo realmente nació. El Salvador del mundo realmente nació. Y eso, en aquel tiempo, las biografías se escribían de esa manera. Esto es una biografía. Así que nos está dando la certeza y nos está diciendo desde ese mismo primer versículo que ¿quién era el rey de Judea? Herodes. Nos está dando una narrativa histórica. Y si usted busca en la historia, Herodes reinó desde el año 37 antes de Cristo al año 4 después de Cristo. Históricamente, Herodes reinó en ese tiempo. Y Herodes simplemente no era un rey. Herodes era un asesino. Herodes asesinó a su esposa para que no le quitara el reinado. No tan solo asesinó a su esposa, Herodes asesinó a su hermano, a su madre y a varios de sus hijos.
Herodes fue el mismo que mandó a matar a los niños. ¿Recuerdan eso? Y quizá uno dice, qué hombre despiadado, ¿cómo ese hombre se atreve a matar tanto niño? Él estaba acostumbrado. Él mató a su mamá, mató a sus hermanos y mató a varios de sus hijos. Si mató a la gente de su propia familia, ¿le iba a ser difícil matar a los hijos de los demás? No. Entonces es importante porque Lucas nos está poniendo el tiempo y espacio y nos está diciendo, ese es Herodes. Herodes era descendiente de Saúl, por eso se llama edomita, y Herodes era un hombre malo, despiadado y malo. Herodes fue el que hizo el templo, reconstruyó el templo. Pero Herodes, al ser edomita, Herodes no podía entrar al templo. Él reconstruyó el templo, pero no podía entrar a muchas áreas del templo. Entonces lo que Herodes hizo fue que construyó una casa frente al templo más alta. Y el balcón más alto quedaba arriba. Él tenía que mirar de arriba hacia abajo. Porque él, aunque construyó el templo, él quería ser más grande que todos. Así que aquí Lucas nos está poniendo en tiempo y espacio, nos está diciendo, Cristo sí nació. Y vino alguien antes de Cristo a preparar el camino. Y vino en el tiempo de Herodes. Pero no tan solo nos dice el tiempo de Herodes, sino también dice, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías. Así que nos está diciendo, no tan solo está Herodes, también está Zacarías, que es sacerdote, y Zacarías estaba casado con una mujer. Y nos dice que esa mujer es de las hijas ¿de quién? De Aarón. Cuando está hablando de las hijas de Aarón, lo que está diciendo es que cuando tú pasas la descendencia de esa mujer y buscas el árbol genealógico de la descendencia de esa mujer, llega hasta Aarón. ¿Y quién eran los líderes principales del pueblo? Moisés y Aarón. Así que lo que está diciendo Lucas es, estas personas existieron, ella se llamaba Elizabeth y él se llamaba Zacarías. Él es sacerdote. Sacerdote lo que significa es que intercedía con Dios por el pueblo, a nombre del pueblo. El sacerdote lo que hacía era que hablaba con Dios de parte del pueblo. Y Zacarías era sacerdote y estaba casado con Elizabeth. Y no tan solo nos dice esa parte de su historia, sino también nos habla de su vida espiritual. Y mire el versículo 6 dice, ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. Y se conducían como intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esto es impresionante. Porque ¿quién estaba gobernando? Un tipo despiadado. El gobierno oprimía a los judíos. Y en medio de esa opresión había un matrimonio que vivía para la gloria de Dios. Y nos da dos características importantes. Primero nos dice que ellos eran justos. Justos significan que ellos tenían su confianza puesta en la promesa, pero también nos dice que se conducían intachablemente. O sea que tenían conocimiento de Dios y aplicaban ese conocimiento a la vida. No era gente solamente que conocía a Dios, sino que se comportaba como alguien que conoce a Dios. Y eso es importante. Mucha gente supuestamente conoce a Dios, pero no se comporta como si conoce a Dios. Ellos no. Ellos conocían a Dios y se comportaban como personas que conocían a Dios. ¿Quién apagó el aire acondicionado? ¿A qué fueron las muchachas? Ah, no, las muchachas no, porque nada más está Joyce. Yo estoy sudando aquí, yo decía, ¿y por qué hace tanta calor aquí? Yo los veo a ustedes ajopados. El aire está apagado. Perdonen, mis hermanos, pero si no, ahí está. Así que ellos vivían conocimiento de Dios y vivían conforme a ese conocimiento. Pero tenían pruebas. Tenían pruebas. Y mire la prueba, versículo 7.
¿Cuál era la prueba? No tenían hijos. Porque Elizabeth era ¿qué? Estéril. Y ambos eran de edad. ¿A quién se le parece eso? A Abraham y Sara. Es importante porque muchas veces nosotros pensamos que las personas que se comportan bien tienen que recibir todas las bendiciones de Dios. Y no es así. Ellos, en aquel tiempo, ser estéril, mucha gente o la mayoría creía que pues, tú eras estéril porque estabas en pecado. Porque estaba siendo castigada por Dios. Así que esta mujer tenía un estereotipo de que era pecadora. La gente la miraba mal y con todo y eso vivía de manera intachable. Porque cuando todo el mundo piensa bien de ti, quizás vivir de manera intachable es más fácil, quizás. Pero cuando todo el mundo piensa que tú eres un pecador o pecadora, cuando todo el mundo piensa que Dios está en contra tuya porque eres estéril, y con todo y eso tú te mantienes fiel al Señor, eso es de imitar. Entonces ella tenía edad avanzada, así que ya era mayor, para aquel tiempo ser mayor es 40 años, más o menos. Así que seguimos. No tenían hijos, era estéril y era de edad avanzada. Vida intachable, conocimiento de Dios, prueba. La prueba no significa, cuando estoy en prueba no significa que no tengo conocimiento de Dios y que no soy íntegro. Es que tú puedes ser íntegro o tú y yo podemos ser íntegros y luchamos a favor de la integridad. Podemos tener conocimiento de Dios y eso no nos exime de vivir en prueba. Así que vimos un poco de su historia. Ahora veamos su ministerio, su servicio ministerial. Dice el versículo 8, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Fue por sorteo. Mi hermano, esto no está... no es que usted dice, ¿ve? Que en la Biblia hay sorteo. Yo puedo jugar porque la Biblia dice que hay sorteo. No, esa era otra cosa. Esto era otra cosa. ¿Sabes cuántos sacerdotes se entienden que habían para aquel tiempo? Cerca de 18,000. 18,000 sacerdotes. Si te tocaba un día ministrar al templo, que es llegar con incienso y van unos ayudantes y te ayudan hasta cierto punto y después tú pasas al lugar santo, lugar santo, lugar santísimo, no recuerdo bien, pero pasas a un lugar solo. Si te escogían por sorteo, te iba a tocar una vez en la vida. Así que de 18,000 aproximados, 18,000 sacerdotes, y dice el versículo 10, que escogieron, dice el versículo 8 al 9, que se escogió a Zacarías, dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Así que se escoge a Zacarías, Zacarías entra a quemar el incienso. Imagínense eso, te va a tocar por primera vez en tu vida, de 18,000 personas te ganaste la rifa. Hay veces que uno con una rifa de 30 no se gana nada. 18,000 le tocó a él. Yo no sé cuántos de ustedes son salados, pero yo nunca me he ganado nada en ninguna rifa. Y yo tengo un amigo pastor, que no voy a decir su nombre por amor a él, que 3 veces se ha ganado la rifa de logos. 3 veces. Cada vez que vamos a un taller, rifan una biblioteca de $1,000 de logos. Y él se la ha ganado 3 veces. Yo estoy pensando que está haciendo trampa. Porque 3 veces está fuerte. Por eso no dije su nombre. 3 veces está fuerte. Él se la ha ganado 3 veces. 3 veces. Y hay algunos hermanos que comienzan con una de $200 pagándola poco a poco. Él se ha ganado 3 veces la de 1,000. Así que en este caso Zacarías se gana eso, va allá y quema el incienso. Imagínenselo a él nervioso, le toca a él, entre todos los 18,000 le toca a él, y de momento pasa algo inexplicable y es su encuentro con el ángel.
versículos 11 y 12 dice, y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Así que usted está tranquilo ahí, ya usted está nervioso porque le tocó a usted. Y por encima de estar nervioso, usted ve un ángel parado. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Y esta parte quizás quiero resaltar algo. Y es que hay libros por ahí que usted puede leer, libros de gente que habla con ángeles. Y gente contando su testimonio, cómo ellos se paran a hablar con ángeles o cómo están en la cama y de momento le aparece un ángel y conversa con ellos. Hay religiones que se han creado por ángeles. Miren, cada vez que usted ve en la Biblia, la mayoría del tiempo que usted ve en la Biblia que un ángel va a hablar con un ser humano, eso le pasa al ser humano. Se turbó y el temor se apoderó de él. Y cuando dice que se turbó, significa que empezó a estremecerse, que empezó a alborotarse. Y no porque el ángel se metió dentro de él. Imagínense, usted está viendo un ángel de frente. Un ángel de frente. Los ángeles que están en la presencia de Dios. Usted lo está viendo. Y él se turbó. ¿Y qué dice? Versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Ahorita en la clase se estaba hablando de una muy buena clase, estaba hablando del ayuno. Y yo creo que todos salimos confrontados respecto a eso. Yo creo que muchas veces nuestros cuerpos dicen cuánto ayunamos en oración. Pero eso es otro tema para otro día. Pero cuando nosotros ayunamos o oramos, tenemos muchas peticiones de oración. Pero como estamos aprendiendo los miércoles, los detalles del texto son importantes. Los detalles del texto son importantes. El ángel le dice, he escuchado tus oraciones, o el ángel le dice, se ha escuchado tu oración. ¿Cuál de las dos? O tu petición. ¿Qué dice? Porque tu petición. ¿Usted cree que Zacarías oraba por muchas cosas? Yo creo que Zacarías, si es una persona común y corriente igual que yo, va a orar por muchas cosas. Pero siempre hay una cosa que está constantemente en nuestra oración. Hay muchas cosas que oramos y Dios va contestando. Pero si usted, por ejemplo, si usted está orando por la salvación de un hijo, usted puede orar por salud, usted puede orar por cualquier cosa, pero esa salvación de esos hijos o de ese hijo va a ser una petición que usted va a tener siempre ahí. Siempre ahí. Y Zacarías tenía muchas peticiones, pero el ángel le dice, Zacarías, tu petición ha sido oída. Tu petición, una. Yo sé que has pedido muchas, pero tu petición significa que la petición que más Zacarías tenía en su alma era que Elizabeth pudiera concebir. Y dice, tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Si usted ve, la intención de que Juan el Bautista nazca no es que Zacarías y Elizabeth tuvieran gozo solamente ellos, sino que el propósito de ese nacimiento, ¿qué dice ahí? Es que muchos se regocijarán. Muchos. Y esa debe ser, yo creo, la meta de todo padre. Que nuestros hijos no tan solo traen gozo, como se predicaba el domingo pasado, pasar el batón. Nuestros hijos no son de nosotros. Que el gozo no sea simplemente de uno, sino que el hijo debe ser alegría y regocijo para muchos. En este caso, esos muchos somos nosotros. En este caso, esos muchos somos nosotros.
nosotros nos regocijamos porque algún día existió Juan el Bautista. Es más, ¿cómo se llamó Puerto Rico? Y no fue por ningún rey llamado Juan. Fue por Juan el Bautista. Así que ese nombre directamente tiene que ver con nosotros como Puerto Rico. Se sorprendieron ahí con la clase de historia. ¿Viste? Es que escuché al boricuazo hace poco diciéndolo. Así que él dice, y traerá alegría a muchos, muchos se regocijarán. Y miren las características de ese hombre, de ese niño. Y le dice, porque él será grande delante del Señor. Y grande delante del Señor se refiere a la manera de complacer al Señor, de que él va a complacer al Señor. Dice, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es impresionante porque él dice, y será grande delante del Señor. Y recuerdo cuando Cristo, lo apunté, no saldrá a la pantalla, pero Cristo dice en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, dice Cristo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Así que Juan el Bautista es grande, pero cuando nosotros estamos en su reino, el único grande es Dios. Y dice que no beberá vino, ni licor. No va a ser lleno de otra cosa que no sea del Espíritu Santo. Y va a tener una misión, versículos 16 y 17. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de ¿quién? De él, de Cristo. Irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así que el ángel le dio toda la información. Abraham no tenía tanta información como ese ángel, como Zacarías. Y Abraham actuó con fe. ¿Qué significa toda la información? El ángel le dijo que iba a tener un hijo de Elizabeth. El ángel le dijo que se iban a regocijar. El ángel le dijo el nombre que le iban a poner. Y el ángel le dijo, y va a ser grande delante del Señor. No tan solo eso, le dijo la misión que iba a hacer. Él va a preparar el camino. Él va a hablar y la gente se va a volver el corazón al Señor. Pero ¿cuál fue su reacción? Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. La respuesta de Zacarías es distinta a la respuesta de María, y la veremos más adelante, en otras predicaciones. Zacarías dijo, ¿cómo podré saber esto? Se podría traducir como ¿en base a qué? ¿En base a qué? ¿Cómo? Cuando Dios o cuando el ángel Gabriel le habla a María, María le dijo, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el proceso? Son dos respuestas distintas. Uno es con duda. ¿En base a qué? Y el otro le está diciendo, tú eres virgen y concebirás un hijo. Y ella le dice, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo seguir siendo virgen y concebir un hijo? Son dos respuestas distintas. Una es cómo, implica fe, cómo va a pasar. La otra, que la de Zacarías, implica duda. ¿Cómo es esto posible? No puede ser. Y el ángel le dice, respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y aquí te quedarás como mudo. Pero miren esto. ¿Qué cosas somos nosotros los seres humanos? El ángel le dijo, analicemos esto. El ángel le dijo, he escuchado tu petición. Miren esto. El ángel le dijo, he escuchado tu petición. Significa que él seguía orando por un hijo. ¿Cierto? Porque el ángel le dijo, escuché tu petición. Él era mayor y la esposa era mayor. Pero él seguía orando. Y cuando Dios le envía un mensaje con un ángel le dice,
te voy a dar un hijo, él dice, no te creo, ¿cómo va a ser? Digo, estoy poniendo palabras puertorriqueñas. ¿Cómo va a ser? Es como si Dios le dijera, pero es que me acabas de orar por un hijo. Y yo te estoy enviando un mensaje y te estoy diciendo, te voy a dar ese hijo. ¿Cómo es que me acabas de orar por un hijo y cuando te digo, te contesto favorablemente y te digo, sí, te voy a dar un hijo, tú dices, ¿cómo va a ser? Significa entonces, mis hermanos, que nosotros a veces oramos por milagros, pero no estamos dispuestos a recibirlos. A veces que oramos, Señor, haz un milagro, pero nuestro corazón no está muchas veces dispuesto a recibirlo. En el caso de él estaba orando, pero cuando Dios le contestó, él dijo, ¿cómo es posible? Nosotros hemos orado mucho por muchas cosas y Dios ha contestado muchas peticiones. Y eso debe llevarnos a nosotros a tener mucho más fe en que Dios contesta las peticiones aún en el momento más difícil. Entonces dice, versículo 21, y el pueblo dice, y te quedarás mudo por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Así que se tardó más de lo normal. Pero cuando salió no podía hablarles. Y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él les hablaba por señas y permanecía mudo. Imagínense eso. El evento más importante de tu vida y no se lo puedes contar a nadie. Porque estás mudo. Una vez nosotros estábamos en un sitio, en un viaje de las misiones, estábamos en un sitio y entramos a un lugar donde no se podía hablar. No se podía hablar. Y uno de los que andaba con nosotros, que también me voy a reservar su nombre, se le dijo, no, pues, no se puede hablar en este lugar. Está bien, no hay problema. Entró. Como a los 15 segundos salió. Y yo le digo, ¿por qué saliste? Es que yo no puedo dejar de hablar. No puedo, exploto. Si no digo nada, exploto. Y yo conozco gente así. Que si no dice nada, explota. Imagínense él, ve a un ángel, le prometieron un hijo y no se lo puede contar. La alegría más grande, el evento más grande de su vida y no puede contárselo a nadie. Y quizá usted dice, pero lo podía escribir. No estamos en el mismo tiempo. Ahora usted lo puede escribir. Ahora usted puede coger hasta un iPad y dibujarlo. Más, usted lo puede escribir en ChatGPT y ChatGPT se lo dice completo hasta en imagen. Pero en aquel tiempo no. Él tenía que estar en silencio. Y dice, y después vino el cumplimiento, versículo 24 y 25, dice, y después de estos días Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Así que Zacarías vio el cumplimiento de la promesa de Dios con su esposa. Simplemente para terminar, ¿qué Dios nos quiere enseñar hoy? ¿Qué Dios nos quiere enseñar hoy? Número uno, mi hermano, se puede vivir en integridad en medio de un mundo perverso y lleno de pruebas. Se puede vivir en integridad en medio de un mundo perverso y lleno de pruebas. Las pruebas sacan lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. ¿Es así o no es así? Las pruebas sacan lo peor o lo mejor. Y hay veces que aún nuestro humor cambia, nuestro temperamento cambia o nuestra manera de reaccionar cambia cuando estamos en prueba. Y yo he sido culpable de eso, de que hay veces que uno dice, pero es que tú no sabes lo que me está pasando. Y a veces el tú no sabes lo que me está pasando es como un, ¿cómo se llama? Como una justificación de que yo puedo actuar así porque tú no sabes lo que está pasando en mi vida. Pero cuando nosotros vemos a Zacarías y vemos a Elizabeth, ella era estéril, era acusada de pecadora por ser estéril.
eran de edad avanzada, la gente tenía ese estigma en ellos, pero ellos seguían sirviendo al Señor y seguían con integridad. Así que se puede vivir en integridad en medio de un mundo perverso y lleno de pruebas. Se puede vivir en integridad. Así que tú estés en pruebas no significa que eres pecador. Es otra cosa que podemos aprender ahí. Las pruebas son parte de nuestra vida. Las pruebas son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Las pruebas son parte de la caída. Antes de la caída de Abraham, Abraham cayó muchas veces también, pero antes de la caída de Adán, no había pruebas. Sí había trabajo, pero no pruebas. Imagínense eso. Un mundo sin luchar con el pecado, sin luchar con la carne. Pero después de esa caída, entonces el mismo apóstol Pablo, mis hermanos, el mismo apóstol Pablo, que es el hombre que más influenció después de Cristo en el Nuevo Testamento, escribió más cartas que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento. Él dice, hago el mal que no quiero hacer. Hago el mal que no quiero hacer. Así que mis hermanos, Zacarías y Elizabeth nos enseñan que se puede vivir en integridad en medio de un mundo perverso y lleno de pruebas. Este mundo que nosotros vivimos es perverso, pero podemos vivir la integridad, apegados a Cristo. Número 2, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Mira el versículo 16, versículo 17. Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Él irá delante de él, en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabes qué dice? Si ves el versículo 16, si pones el versículo 16 dice, y Él hará volver a muchos. Y Él hará volver a muchos. ¿Qué significa eso? Que muchos de sus hijos están lejos. Y por medio de la predicación de que Jesucristo es el único Señor y que es el único Salvador, tú puedes regresar a Él. Dios te está dando una oportunidad de volver a Él. Y esa palabra volver implica conversión. Dios te está dando la oportunidad de cambiar tu vida completa. Completa. Si tú analizas tu vida, por más que tú has perseguido, por más que tú has intentado perseguir la felicidad en otras cosas y has tratado de buscar tu felicidad en otras cosas, tienes que llegar a una conclusión. Sin Cristo no eres feliz. Y mira lo que va a pasar. Vas a buscar esto y vas a buscar eso específico y después que lo tengas te vas a dar cuenta que no te llena. Y después vas a buscar otra cosa. Y después que lo tienes te das cuenta que no te llena. Y así va a ser toda tu vida. Buscando y buscando y buscando. Y nada te va a llenar. Puedes buscar por todo el mundo y nada te va a llenar. Porque el único que puede llenar tu alma es Cristo. Transformando tu vida. Cuando Cristo llega a la vida de uno, ya uno sabe dónde está la felicidad. El problema es que nuestra carne va a tender a buscar la felicidad en otras cosas. Así que el trabajo de Juan el Bautista era hacer volver a muchos. Y dice, e irá delante de él. Versículo 17. Era el trabajo de Juan el Bautista, ir delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces, mis hermanos, ese era el trabajo de Juan el Bautista, ir delante de Cristo. Cristo iba atrás y Juan el Bautista iba adelante, predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados y preparando los corazones de las personas por medio de la palabra de Dios para que vinieran al arrepentimiento y la fe. Y eso nos lleva a lo tercero que podemos aprender. Podemos aprender muchas otras cosas, pero ¿qué es lo tercero que podemos aprender y último? Que la misión de Juan
es también ¿cuál? Es también la nuestra. ¿Cuál era la misión de Juan? Ir delante y preparar el camino por medio de la predicación del Evangelio. Ir delante y predicar el Evangelio, que solamente en Cristo hay salvación. Por eso cuando él estaba predicando, y imagínense eso. Él está predicando de que algún día iba a venir alguien más grande que él. Y el Evangelio de Juan lo dice bien claramente, no de Juan el Bautista, el Evangelio de Juan el apóstol. El Evangelio de Juan dice que a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú? Y él le dijo, no, yo no soy digno ni de atarle los zapatos o las chancletas a él. Yo no soy digno. Imagínense eso. Él no es digno y está diciendo, yo no soy digno, pero un día cualquiera, Juan está bautizando y le está diciendo a la gente, arrepiéntense porque el reino de los cielos se va a acercar. Y un día cualquiera aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores a bautizarse. Y cuando Juan lo ve, le dice a la multitud, ha llegado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El trabajo de Juan era decirle al mundo entero que Jesucristo es el Salvador y que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nadie puede ir a Dios sin Cristo. Y cuando ustedes ven el mensaje, y podemos ver el mensaje de Juan que preparaba el camino diciendo que Jesucristo es el único Salvador y el único camino, podemos llegar a la conclusión de que la misión de Juan es también la nuestra. ¿Cuál es la misión nuestra? Decirle al planeta entero que Jesucristo es el Señor. Y mucho más en este tiempo. ¿Cuál sería nuestro trabajo en este tiempo? Decir que la Navidad se trata de un nacimiento, se trata de un niño que nació para morir. Todos nacimos para morir, pero él fue diferente. Él nació con el único propósito de vivir de manera santa para poder tomar nuestros pecados y crucificarlos en la cruz y resucitar al tercer día. Ese es el motivo de la Navidad. Y esa es la misión que tenemos. Y si tú estás aquí buscando por el mundo la felicidad, quiero que sepas que todos los que estamos aquí, que somos cristianos, vivimos o caminamos el mismo camino que tú estás haciendo. Nosotros también buscamos en muchos lugares la felicidad. Y te podemos decir con toda seguridad que solamente cuando encontramos a Cristo, el cual Él nos estaba buscando a nosotros, ahí encontramos la verdadera felicidad. Él cambió nuestros corazones, cambió nuestros anhelos y cambió nuestra alma. Y nosotros nos volvimos a Él, al único Dios verdadero. La Navidad tiene que ver con Cristo y tiene que ver con tu salvación. Así que hoy yo espero en el nombre del Señor, que hoy sea el día donde tú entregues tu vida a Cristo. Deja de buscar. Nada te va a llenar. Solamente arrepiéntete de tus pecados y confiesa con tu corazón y con tu alma que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y ojalá que de hoy en adelante Dios se convierta en el Dios de tu alma. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos todavía nosotros ver la Navidad como lo que es. El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras su corazón y que hoy le pueda entregar su vida a ti. Señor, y también tú nos has hablado de las promesas, nos has hablado de vivir en justicia a pesar de las pruebas y nos has dicho cuál es nuestro trabajo. La misión de Juan el Bautista, hazla que nuestros corazones, o haz que nuestros corazones también entiendan que es nuestra misión. Que la misión de Juan el Bautista también es la nuestra. Predicarle al planeta completo
y al universo que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Esa es nuestra misión, Señor. Declarar que Jesucristo es el Salvador del mundo y que lejos de Él nada podemos hacer. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.